Cuando usted y yo fuimos por primera vez a la escuela, por poner un ejemplo, no se nos entregó un lapicero, un lápiz y un papel en blanco, y la maestra o profesor nos dijo: escríbeme tu nombre. Y esperando que nosotros le escribiéramos nuestro nombre. Ella sabía que si ella hacía algo así, nosotros tal vez le entregábamos un papel con un montón de líneas trazadas, pero que no decía nuestro nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que fue pasando el tiempo, usted y yo aprendimos primero a conocer las letras y después a trazarlas. Y no fue a través de una disciplina constante, donde el nombre primero nos quedó feo, bien feo, menos feo, más feo, hasta que por fin usted escribió su nombre bonito y se lo enseñó a mamá y a papá, y porque logró escribir su nombre bonito. ¿Y qué lo llevó a usted a eso? La práctica, una disciplina, ¿verdad? Constante, un compromiso de querer poder escribir su nombre y saber cómo se escribía su nombre. Yo no tuve ese privilegio. Yo escribí feo, más feo, y todavía sigo escribiendo feo, pero sé escribir mi nombre. ¿Qué quiero llevar con esto? Y así se ríe porque ella sabe. La única que entiende la letra mía es ella. Que todo en la vida conlleva práctica. Si usted quiere destacarse en una cosa, usted necesita practicar, autodisciplinarse para llegar a donde usted quiere llegar, ¿verdad que sí? Entonces, el tema de hoy precisamente es eso. Son disciplinas espirituales que fortalecen nuestra convicción. Recuerde esto: disciplinas espirituales que fortalecen nuestras convicciones. Entonces, nosotros como hijos de Dios, en el ámbito espiritual, no nos quedamos fuera. Usted y yo fuimos salvos, pero usted y yo no nos quedamos ahí, salvos y ya. Dios no nos predestinó para algo grande. A cada uno de ustedes, no el que tenga un micrófono acá arriba o algo en especial, en específico. A cada uno de los que están aquí, Dios los predestinó para algo grande. Entonces, usted fue salvo, pero no se queda ahí. Hay mucho más allá. Pero para poder alcanzar y experimentar y ver lo que Dios trazó o diseñó para cada uno de nosotros, necesitamos estas disciplinas. Como le estaba diciendo, necesitamos practicar, necesitamos comprometernos con nosotros mismos, con Dios, y empezar a autodisciplinarnos para poder ver lo que Dios dijo que yo iba a hacer, o que cada uno de ustedes iba a hacer. Y precisamente es esto lo que a veces el enemigo utiliza para detenernos en el camino. Y susurra a nuestro oído que Dios dijo que tú vas a hacer qué. Y entonces, como no estamos viendo tal vez un avance en nuestras vidas, le creemos. Dice: yo creo que es verdad, yo está bien, soy salvo o salva, pero yo creo que mi lugar es estar aquí sentadita, escuchando su palabra hasta que Él venga a recoger su iglesia y ya. Pues déjeme decirle en esta mañana que si eso pasó por su mente, está equivocado. Equivocado en el sentido de creerle la mentira que le dijo el enemigo. Porque usted no llegó aquí para quedarse sentado. Usted llegó aquí para crecer y alcanzar el propósito que Dios dijo que iba a tener para su vida. ¿Está bien? Y si por alguna razón, bien es cierto que en este caminar tenemos alta y tenemos baja, pero eso no implica que no vamos a alcanzar lo que Dios dijo que íbamos a alcanzarlo. ¿Por qué? ¿Lo vamos a alcanzar por nuestros méritos? No, por los méritos de Cristo. Porque hubo uno antes que pagó por usted y por mí. Hubo uno, y hay uno que está ahí caminando con nosotros, al lado nuestro, para que el día que nos cansemos, se detiene con nosotros y nos mira
El Espíritu Santo brega. El día que usted diga, voy para encima otra vez, pues lo levanta y sigue caminando con usted. El que prometió estar con nosotros hasta el fin, el día de hoy está con nosotros. Y hasta el último día de su respirar en esta tierra, o el que Él venga a buscar su iglesia, créame, hermano, sigue estando con nosotros. Entonces, disciplinas espirituales. Usted quiere ser un buen hijo de Dios, usted quiere ser lo que Dios dijo que usted iba a hacer en sus manos, usted quiere ver todas las cosas que Dios ha plasmado en su palabra o ha usado a través de un hombre o una mujer a traerle un específico mensaje para su vida o la de su familia. Necesitamos tener disciplinas espirituales. Y quiero comenzar, hay muchas disciplinas espirituales, pero hay 3 disciplinas las cuales son, yo diría, las más importantes. Se oye como un poco eco, ¿verdad? Entonces, se trata de lo que es la oración, lectura de su palabra y no menos importante, el ayuno. Hay 3 disciplinas espirituales, hermanos míos y amados, que están aquí y que me miran por esa cámara, que usted y yo tenemos que ejercer, las cuales nos van a llevar al éxito o al destino que Dios dijo o trazó para usted y para mí. ¿Y cuáles fueron las que le dije? Oración, palabra y ayuno. Y esto yo sé que no es nuevo para usted, excepto las visitas, ¿verdad? Estas 3 disciplinas nos van a hacer a nosotros fuertes en el camino. Estas 3 disciplinas nos van a hacer a nosotros pararnos de frente al enemigo y vencerlo. Estas 3 disciplinas son las que el día que llegue tal vez la prueba a nuestra vida o la situación difícil a nuestra vida, son las que nos van a sostener. ¿Está bien? Porque le dije al principio que son disciplinas que refuerzan nuestras convicciones. Entonces, cuando hay algo, que refuerza nuestras convicciones, es ese soporte, ¿verdad que sí? Y yo me lo imagino como estas barras de hierro bien fuertes que aguantan un fundamento, ¿verdad que sí? Lo que es un tipo de zapata, los que son constructores, depende cómo esté formado ese fundamento, va a aguantar la estructura. Y como lo que Dios dijo que iba a ser en nuestro fundamento, no era un ranchito, ¿se entiende la palabra ranchito? O una cabaña o algo así, ¿verdad? Dios no dijo eso. Dios, a lo largo de su palabra, Dios ha prometido grandes cosas para sus hijos. ¿Verdad que sí? Entonces, si ha prometido una estructura grande, nosotros tenemos que tener un fundamento firme, sólido. Porque créame que Él está, a la hora que arranque, Él va a seguir construyendo. Pero si tú y yo no tenemos un fundamento sólido, mire, o nos vamos de lado, de frente para atrás, o nos hundimos. ¿Entiende? ¿Se entiende? Me estoy dando a entender lo que quiero decir en esta mañana, lo que el Espíritu quiere hablar en esta mañana. Usted y yo tenemos que tener fundamento firme y lo logramos con estas disciplinas que refuerzan nuestras convicciones. La oración es la mejor defensa. Escuche bien. La oración es la mejor defensa contra los ataques del mundo exterior. Contra los ataques del mundo exterior. Es disciplina decisiva en ayudarnos a mantener un sentido de paz y orden en nuestra vida. La oración nos ayuda contra los ataques del mundo, con los del mundo. Nos ayuda con los ataques del mundo, nos ayuda, es esta disciplina que está siempre dispuesta
a mantener un sentido de paz con nosotros y con los demás en nuestra vida. La oración. Ahora bien, ¿qué beneficios? Esto es la oración. Pero ¿qué beneficio podemos ganar usted y yo con la oración? Pues son los beneficios que ganó Jesús con la oración. Y mira los beneficios de muchos de ellos que ganó Jesucristo a través de la oración. ¿Está bien? Número 1, para los que están apuntando. Fortaleza. Importante. Importante para nosotros, los hijos de Dios, en este caminar, poder estar fortalecidos. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos al gimnasio, vamos al gym. Sí, al gimnasio, al gym del cielo. No estoy en contra del que hace ejercicio. Me gusta eso. Pero estamos hablando en términos espirituales. En términos espirituales, el ejercicio nos da fortaleza. ¿Cuál? La oración. El que usted y yo oremos, hermano, nos fortalece a tal magnitud que cuando llegue la tormenta, que cuando llegue la prueba, cuando llegue la mala noticia, usted y yo podamos asimilarla. No es que no nos vamos a poner tristes, no nos vamos a sorprender o no nos vamos a impactar, porque la oración no nos quita sentimientos. La oración nos deja tal y como somos, lo único que nos fortalece en Cristo en términos espirituales, nos da la estamina de soportar cualquiera que fuera la situación. Y le dije que usted y yo lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo logró primero. Hubo uno que bajó a enseñarnos cómo era. ¿Sabe? Entonces, yo lo que estoy haciendo hoy en esta mañana es refrescarle, ¿verdad? Es como refrescar la memoria, porque hubo uno que dio un ejemplo excelente y se mostró en todo, y en todo venció, ¿verdad? Y una de ellas fue la oración. Recuerdan que cuando Jesús empezó el ministerio, dice que lo primero que hizo el Espíritu fue que lo llevó al desierto. ¿Al desierto a qué? Allí Jesús oró y ayunó por 40 días y 40 noches. Y eso fue después, antes de irse a la cruz, en el momento que inició su ministerio. O sea, que en el momento, pero yo no tengo ministerio, usted me podrá decir, no. Esto aplica que en el momento que usted vino a los pies de Cristo, empezó lo que Dios dijo que iba a empezar con ustedes. En el momento que Jesús tocó tierra, estaba empezando lo que el Padre dijo que Él venía a hacer en la tierra. Pues desde el momento 1 o 0, Jesús empezó a hacer lo que el Padre dijo que iba a hacer. Entonces empezó a autodisciplinarse, empezó a disciplinarse. Pues usted y yo, desde el momento que usted y yo, se supone, vinimos a los pies de Cristo, empezáramos a hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue? Orar y ayunar. ¿Empezó a qué? A fortalecerse. Primer beneficio de la oración. ¿Está bien? En una ocasión, en la palabra de Dios, en Mateo 26:41, dice, Jesús hablándole a los discípulos, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, por eso le digo, nosotros, lo que vengo yo a hacer esta mañana aquí es a refrescarle, porque Jesucristo, lo primero que hizo, Jesucristo era Dios, pero era hombre. Y como hombre, Él sabía que tenía que irse a fortalecer. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba dispuesto, pero en el cuerpo que Él andaba era débil.
Entonces dijo, tengo que ir a fortalecerme. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Y lo tenemos completito desde que empezó su ministerio hasta que lo culminó. Entonces, amado, la oración. Muchas veces nos preguntamos cuando llega cierta situación a nuestra vida y nos pega demasiado duro y decimos, pero es que no he logrado como que reponerme de esta. Por más que lo he intentado, como que en esta ocasión no. Evaluémonos. ¿Qué te pasa ahora que tal vez en otra ocasión antes la noticia la pudiste asimilar más fácil? No descuidemos lo que es la oración en nuestra vida. Recuerda que la oración, el primer beneficio de ella es la fortaleza. Si nosotros estamos fortalecidos en la oración, vamos a vencer. Otra palabra se encuentra en Lucas 31. Y Jesús nuevamente hablándole a Simón, le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Para qué? Las convicciones no fallen, para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti para que tu fe no falles. Y cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas y ayudes a tus hermanos. Esto Jesús se lo estaba diciendo a Pedro antes que Pedro le negase. Él le dijo, ya Satanás vino a zarandear, a pedirme su cabeza. Pero yo he rogado al Padre por ti en oración, para que en medio de tu situación, tu fe no mengüe. ¿Ves? Para que ya Jesús sabía que venía la prueba, pero como él sabía también que Pedro estaba aprendiendo, pues él lo hizo por él en esta ocasión. Yo lo hice por ti. Aprende. En otras palabras le está diciendo, aprende cómo se hace, porque no va a ser la última. Van a venir más pruebas, pero en las demás pruebas yo no voy a estar contigo. En cuerpo, en espíritu sí. Entonces, aprende cómo se hace. Ve al Padre, ruega al Padre para que cuando venga la tentación, tu fe no falle. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, porque ciertamente me vas a negar. Después de eso Pedro dijo, no, maestro, prometió 1000 cosas. Pero cuando se dio cuenta de que después sí se cumplió la palabra, pero después la palabra de Jesús dijo que cuando vuelvas a mí, vas a venir fortalecido y vas a enseñar a los tuyos precisamente lo que hizo Pedro. Luego vino arrepentido a la presencia de Dios y era Pedro el que le enseñaba a sus hermanos y los fortalecía. ¿Está bien? Es necesario que usted y yo entendamos en esta mañana, amigos y hermanos, que el primer beneficio que usted y yo agarramos de la oración es la fortaleza. La fortaleza. Nos hacemos fuertes cuando usted y yo oramos. Segundo, la oración nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos ayuda cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La oración. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida, ore. ¿Y qué es orar, hermano? Es que yo no sé orar. ¿Usted sabe hablar? Sí, lo mismo. Es como habla con su mamá, como habla con su hermano. Siéntase en libertad. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, ya no los llamaré más mis siervos, ahora los llamo mis amigos. O sea, mis amigos, y los amigos hablan, y los amigos se cuentan sus secretos, y los amigos, tú sabes cómo es que se brega a los amigos. Todos nosotros tenemos amigos. Siéntase con el Padre y hable como un amigo, hable como un padre. De esa manera, eso es orar. Mira qué difícil. Es bien difícil. Por eso es que cuando las personas me dicen que yo no sé orar y piensan que la oración tiene que ser algo que viene directo desde el tercer cielo, hermano,
La oración es hablar con Dios. La oración es hablar como tú hablas con tu hermano aquí. Siéntate y habla. Dios conoce tu corazón. No le encantaba a Dios le ha encantado hablar con usted desde la fundación del mundo. Dice en Génesis que después que Él creó todas las cosas, todas las tardes bajaba a hablar ¿con qué? Con Adán. No hubo un día que Él no bajaba a hablar con. A Dios le gusta que usted y yo hablemos con Él. ¿Está bien? A entender la voluntad de Él. En Lucas nos da un ejemplo, Lucas 6:12 al 13, de lo que es a través de la oración entender o poder entender cuál es la voluntad de Él para nosotros. Dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió 12 de ellos para que fueran apóstoles. Y usted me dirá, ¿por qué tiene que ver esto con saber la voluntad? ¿Qué beneficio que usted me está hablando de que la oración me ayuda a saber la voluntad de Dios? Porque Jesús se fue al monte a orar y estuvo toda la noche hablando con el Padre. ¿Y por qué la voluntad? Porque Él tenía muchos seguidores, Él tenía muchos discípulos. Y después que bajó de orar, ¿qué dice? Que escogió 12. Pero escogió 12 que el Padre en oración le dijo que escogiera. Entonces descubrió cuál era la voluntad del Padre en oración. Porque ahora era como tener este grupo de hermanos así, yo imagino. Y dijo, espérense aquí que voy a orar. Y se fue y oró toda la noche. Cuando viró le dijo, tú, me siguen. Los demás siguen siendo mis discípulos, pero para ustedes 12 tengo un trabajo en especial. Para saber la voluntad del Padre en nuestras vidas, en nuestro caminar. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué quiere Dios para mí? Yo estoy dispuesta a servirle. Pero ¿qué es realmente? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga en su iglesia? Vaya y ore. En oración descubres la voluntad del Padre para tu vida. ¿Está bien? Tercero, protección. En oración nos beneficiamos de la protección de Dios. Dice Mateo 26:52, guarda tu espada. Esto es Jesús hablando. Le dijo Jesús, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle al Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviará de inmediato. Esto es la ocasión donde van a arrestar a Jesús y viene Pedro y saca la espada y le tumba la oreja a uno de los que apresan a Jesús. Y Jesús le dice, enseñándole que porque yo oro al Padre, el cielo está dispuesto a defenderme. Que porque yo tengo relación con mi Padre, el cielo está dispuesto a que yo digo algo y van a venir en pos de mí. Y le está diciendo, Pedro, ¿tú no te estás dando cuenta que no es con espada, que nuestras luchas no son con ellos, que hay todo un cielo esperando una señal mía y yo digo esto y esto se acabó? Que el cielo está a mi favor como hijo del Padre. Entiendan esto en esta mañana. Eso le está diciendo Jesús al Padre. Esto viene del cielo, hermano. Le está diciendo, yo como hijo tengo el cielo a mi favor. Y a ustedes no lo hicieron menos que a Jesús. Nos dice que nos hicieron coherederos. Somos hermanos de Jesucristo, hijos del Padre. O sea, también tenemos el cielo a nuestro favor. Experimente eso, hermano. ¿Y cómo usted experimenta eso? En oración. Tenga experiencia. Hay algo que yo siempre digo.
Los hijos de Dios tenemos que procurar tener experiencias con el Padre, experiencias con Dios. Porque, hermano, puede fallar todo el sistema. Aún pueden llevarse la Biblia y hacer una fogata con todas las Biblias del mundo. Y lo que no van a poder negar ni quitarle a usted y a mí, ¿qué son, hermano? Las experiencias vividas con el Padre, las convicciones, las vivencias que usted y yo hemos experimentado con el Señor. Por eso es que no podemos ser simplemente cristianos. Podemos ser cristianos, leer la Biblia, saberla completa, nos las quitan y nos rendimos. No, esto va más allá. Esto es un mundo más allá, hermano. Y esto se practica y esto se experimenta. Está bien, esto es un mundo real. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le doy gloria al Padre cada vez que yo descubro estas verdades tan maravillosas aquí. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición para someter nuestra carne. Si usted y yo oramos, usted y yo sometemos nuestra carne. Es ciertamente el cuerpo es débil, pero si oramos se fortalece. Segundo, segunda disciplina. Voy para la segunda disciplina. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16 que la palabra, o sea, la palabra del Señor es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué dije que era la palabra de Dios inspirada por Dios? Útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. ¿Qué beneficios usted y yo podemos obtener de la palabra del Señor? Ahora mismo estamos teniendo beneficios de la palabra del Señor. Beneficio número 1. De la palabra del Señor podemos tener el beneficio de conocer al Dios de la palabra, de conocer a Dios. Dios en su palabra en Juan 8:31 al 32 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿A qué gente le dijo Jesús? A la que creyó en él, o sea, a todos nosotros, a los que creyeron. A los que creyeron. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y la enseñanza viene a través de que de sus palabras, y su palabra que la Biblia, o sea, segunda disciplina, lectura de su palabra. Obtenemos y nos permite conocer al Dios de la palabra. Dice: serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No vivamos oprimidos, hermano. No hay por qué vivir amarrados de manos y de pies. No hay que vivir cargando cosas que no nos corresponden, hermano. Cuando a nosotros, a usted y a mí, ya nos hicieron libres hace rato. Miles de años atrás nos hicieron libres en una cruz, y el verdadero peso lo llevó Él. Nosotros no estamos llevando nada. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Está bien? Entonces, si Él nos hizo libres, ¿por qué insistimos muchas veces en caminar o vivir como prisioneros? Por eso es que yo le estoy diciendo que es necesario saber las disciplinas para tener victoria. Porque el que no conoce esto, pues ciertamente va a seguir viviendo atado de manos y de pies. Hijo,
Hijo, pero atado de manos y pies. Disciplinas espirituales que fortalecen nuestras convicciones, hermano. Usted quiere seguir, pasearse o caminar libre, como dice su palabra. Hagan o sean fieles, como dice ahí, a sus enseñanzas. ¿Cuáles son sus enseñanzas? Su palabra. Su palabra, la lectura de la palabra nos enseña a usted y a mí que somos libres. ¿Y cómo somos libres? A través de Jesucristo, ¿verdad? Pues soy libre, pues camino como tal, como soy libre. Porque conocí una verdad y esa verdad me hizo libre. O sea, somos libres, hermano. Párese bien parado y reprenda a su enemigo cuando le viene a susurrar a su oído de que usted no puede lograr esto, que usted no va a dar un paso más de lo que ha dado. No. Párese y recuérdele la palabra. Jesucristo, ¿se recuerdan cuando le dije que los llevó al desierto? Saliendo de los 40 días y 40 noches de ayuno y oración, ¿con quién fue el primero que lo vino a visitar? Lo estaba esperando con los brazos abiertos. Ven acá. Vamos a ver a dónde están tus disciplinas, a ver si es verdad que aprovechaste el tiempo en el desierto. Hermano, si lo hicieron con Jesucristo, ¿qué usted se cree que va a hacer? Pero usted va a pasar VIP. A usted lo están esperando de igual manera como esperaron al Hijo de Dios, con los brazos abiertos. Ven acá. A ver si es verdad que tú te fortaleciste en tus disciplinas. Y lo primero que le dije, sabiendo el enemigo que Jesús estaba allí, porque, bueno, padre de toda mentira, él sabía lo que había hecho Jesús. 40 días, 40 noches, ¿en qué? En ayuno. Y lo primero que le dice a Jesús es, si tú eres el Hijo de Dios, dile a ese monitor que se convierta en pan. ¿Con qué estaba atacado? A sus emociones, a su cuerpo que es débil. Pero se equivocó Satanás, porque él fue a fortalecer su espíritu. Y el espíritu fortalecido somete la carne. Cojan esa matemática, es fácil. Esa matemática es fácil. Usted somete al espíritu y el espíritu somete su carne. Él fue a tentar a su cuerpo, pero se le olvidó que su espíritu estaba sumamente fortalecido. Y le dijo, dile que pues, si tú eres el Hijo, sabiendo que tenía hambre. Y ciertamente el cuerpo de Jesús tenía mucha hambre. Pero el espíritu estaba saciado. Y como Jesús no salió de allí caminando en su cuerpo, sino en el espíritu. Como se supone que nos conduzcamos nosotros a través del espíritu, no de la carne, pues le dijo, escrito está, palabra, lectura de la palabra. Cuando el enemigo venga por donde ustedes, palabra. El enemigo le dijo, mire, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura de la palabra. Usted y yo tenemos que fortalecernos en la lectura de la palabra. El enemigo va a venir a tentarlo. Usted se para firme y le dice, sí, tal vez como Jesús, tengo hambre, estoy ayunando hoy. Pero yo no soy solamente, no me compongo nada más con alimentar este cuerpo. Yo me alimento de toda palabra que sale de Dios. Antes de yo ser lo que tú ves que yo no soy esto, yo soy lo que está dentro. Está bien, este es el carrito de transporte que Dios me dio para manejarme en este mundo. Yo no soy esto. Lectura de la palabra nos permite conocer a Dios. Segundo punto, la Biblia es fuente de sabiduría. La Biblia nos permite o nos da el beneficio de ser sabios. Dice la palabra en Salmo 119, versículo 130. La enseñanza de tu palabra, diciendo el salmista,
La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. ¿Escucharon eso? Porque es que el enemigo trata siempre de hacernos ver menos, que no vamos a poder lograr las cosas. Entonces dice el salmista en oración a Jesús, al Padre le dice, la enseñanza de tu palabra, beneficio de la lectura de la palabra, la enseñanza de tu palabra nos da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. En otras versiones dice los necios o los menos inteligentes, por no usar la otra palabra. Yo creo, para mí, esto soy yo, que no hay gente menos inteligente, porque fuimos creados por el mismo Dios. Unos somos disciplinados y otros no. Pero sí hay inteligencia. Estamos creados por el mismo Dios. Dios dijo en Génesis que todo lo que había creado era. Entonces, el hombre, el sistema, trata de torcer lo que Dios dijo de un principio. No hay gente menos inteligente, hay gente menos disciplinada. Tercero, la lectura de la palabra podemos obtener el beneficio de alejarnos del pecado. La lectura de la palabra nos ayuda a alejarnos del pecado. En el Salmo 119 también, versículo 1, dice de esta manera: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Obtenemos y nos ayuda a alejarnos del pecado porque somos felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Mire, los que siguen las enseñanzas del Señor vamos a obtener vivir lejos del pecado. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos enseña la palabra del Señor es alejarnos del pecado. Si usted y yo leemos la palabra del Señor, usted y yo vamos a ser felices. Usted y yo vamos a vivir lejos del pecado. Pero para vivir lejos del pecado y para ser felices, usted y yo tenemos que tener la disciplina de leer la palabra del Señor. Porque esa es la que nos ayuda, hermano. Nosotros por nuestras cuentas no vamos a poder. Número 4. La lectura de la palabra nos otorga este beneficio. ¿Cuál es? Que nos santifica. ¿Cómo así? Sí. La lectura de la palabra nos santifica. Nos santifican 3 cosas. Su sangre, número 1. Su espíritu y la palabra. 3 cosas nos santifican. Y la palabra nos santifica. La lectura de la palabra nos santifica. Y dice en Juan 17:17. Hazlos santos con tu verdad. Dice, hazlos santos, que nos haga santos con la verdad de Él. Dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hazlos santos con tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. La palabra del Señor nos santifica. La lectura de la palabra de Dios nos va a santificar. ¿Y qué es santificar? Que nos van a salir alas. Hermano, yo tengo que decirlo. O sea, usted sabe cómo soy yo. No nos va a salir alas, ni oriola, ni cosa que se parezca. La santificación que se refiere aquí es esa separación. ¿Te acuerdas la línea que trazó el pastor aquí la otra vez? Que brincamos de aquí a acá, pero de aquí no quisimos despegarnos. Y estamos aquí a un paso. Pues no, su palabra nos santifica. Nos santifica y nos aleja ¿de qué? Del pecado. ¿Está bien? Usted tiene que tener eso claro. Son muchas interrogantes, muchas preguntas que a veces en conversaciones con personas yo escucho. ¿Pero y cómo hago esto? Pero es que yo no sé. Pero, hermano, disciplina espiritual, lectura de su palabra. Aquí están las instrucciones completas
de cómo usted y yo debemos que caminar en esta vida. Completita. Brinco para la última disciplina. Rapidito, no quiero tomarle tiempo. El ayuno. El ayuno. ¿Qué problema con el ayuno? ¿Qué problema? ¿Qué lucha con el ayuno lleva el cristiano? Ya. Eso es algo como dicen en mi país, como mencionarle al diablo la cruz. O sea, el diablo tú le mencionas la cruz, pues, no le va a gustar. Lamentablemente, hermano, ¿sabe? Me he topado con gente que no son muy amigos de esta tercera disciplina, del ayuno. Y entonces dice que pues que no son amigos, pero es una disciplina. Entonces, si nosotros somos libres, somos libres por su palabra, vamos a ser libres completo. Mi cuerpo no va a ser libre y este brazo se me va a quedar atado. O yo no soy libre de aquí para acá y esta mitad atada por cosas que no quiero aceptar de la palabra. Y ahí usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Amigo que me escucha a través de las cámaras también. La verdad nos hace libres. Y esto es una verdad que es que, hermano, y por ahí muchas cosas, muchas excusas. Y lo voy a decir tal cual. Si hoy en día la iglesia de Jesucristo ha menguado en poder, es por falta de disciplina. Aquellos en el aposento alto, ¿se acuerdan? Aquellos 120, Jesús le dijo, vayan, quédense allí y no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el que los va a empoderar para que me sean testigos hasta lo último de la tierra, ¿verdad? El que los va a través de él a hacer milagros, señales y prodigios, aún mayor de las que yo hice. Y él los mandó. Y dice la palabra, sentido momento como que los cielos se abrieron cuando prendió. Y él los envía, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Cuando ellos se fueron para el cielo, cuando Jesús vieron ascender a Jesús al cielo, esperaron que cuando se vaya nos vamos para otro lado. Se fue Jesús en una nube al cielo. Vinieron dos ángeles y le dijeron, como lo vieron subir, lo van a ver venir. Y ellos se fueron camino allá al aposento alto. Y allí permanecieron. Permanecieron haciendo ¿qué? Ahí está la pregunta. ¿Haciendo qué, hermano? Las disciplinas espirituales. Sí vamos a obtener, mira Jesús, Dios tiene múltiples promesas para nosotros en esta palabra. Múltiples. Pero hay condiciones. En la Biblia hay comas y hay peros. Y a veces obviamos esas comas y esos peros. Pero si haces esto, otro. Entonces esos peros que parecen chiquitos son así de grandes. Porque marcan una diferencia grandísima. Si ellos fueron al aposento alto y no hicieran las disciplinas espirituales, están obedeciendo a media. Y obedecer a media es desobediencia. No me venga a mí con no, pero ellos hicieron. No. Igual, esto es algo que mi esposa y yo conversamos mucho. Y yo te pido algo, el hacer algo al momento, tú lo haces al momento, es obediencia. 3 horas después es desobediencia. Pero yo lo hice, pero no cuando te dije.
Hermano, y eso es engaño de nuestro enemigo. Que nosotros hagamos las cosas que parezcan buenas, pero son malas. Porque Jesús le dijo, tan pronto yo suba, se van al aposento. Se fueron al aposento, pero ellos se podían quedar sin hacer disciplinas espirituales, pero hicieron disciplinas espirituales. Y entonces le leí un versículo que dice, y conoceré quiénes son mis discípulos, los que se mantengan fieles a mis enseñanzas. Y ellos subieron, hicieron exactamente lo que Jesús le dijo, lo que el maestro le dijo. Y no pasó muchos días, cuando de repente, los de repente de Dios en la Biblia son buenos. Cuando de repente, como un viento recio, mire, hermano, si algo yo anhelo, y estoy orando al Padre con fervor, es que ese de repente pase en este lugar. Pero que estruje y sacude las paredes de este lugar. Porque como le digo, y mientras viva me van a oír decirlo, las experiencias son las que nos marcan. Las experiencias son las que aumentan nuestra fe. Las experiencias nos hacen abrazar más a nuestro Dios. Las experiencias nos hacen anhelar más ser como Él. Experiencias, hermano. Nosotros le servimos a un Dios vivo. No de letras escritas en un papel. Por eso le digo, esto es papel. En este caso, esto es un canto de plástico con pantalla. Pero en el libro es papel con letra escrita. La palabra no hace efecto a menos que no se viva. Mientras tú la leas y no la hagas y no le hagas caso a lo que dice ahí, son simplemente letras. ¿Cómo tú dices eso de la palabra, hermano? Son palabras de un Dios vivo que toman efecto y toman vida cuando usted y yo las hacemos nuestras. Mientras tanto, un libro más. Hermano, cuidado, cuidado usted si no la hace suya. Tenga cuidado usted. No lo tome por regaño, hermano. La palabra yo le dije al principio que es útil para corregir, para enseñar, para redarguir y instruir en justicia. Pues no se sientan cómodos. Esto Dios lo hace para el beneficio de usted y mío. Créame que antes de yo traer este mensaje me habló a mí. ¿Ves? Y con amor se lo estoy trayendo. La verdad nos hace libres. Nos hace mejores hijos de Dios. Nos hace mejores personas para que aquel que nos mira fuera vea que nosotros nos parecemos al que nos salvó. Usted y yo no estamos aquí por otra razón. Usted y yo estamos aquí para cumplir los propósitos del Padre y salir por esas puertas y que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo logramos? Disciplinas espirituales. El ayuno. Empecé diciendo el ayuno y me fui con otras cosas, ¿verdad? Pero del ayuno igual. ¿Para qué nos sirve el ayunar? El ayunar nos sirve para autodisciplinarnos, primero, para humillarnos nosotros mismos, demostrar sumisión, obediencia y dependencia de Dios, pedir dirección, romper con los hábitos de pecado, porque si recuerdan en la palabra dice, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y usted puede estar luchando con algo 5, 15 años, 20, y dice, dianche, yo trato, pero siempre es lo mismo. Hermano, la palabra dice que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Y yo le podría preguntar a esa persona, ¿está ayunando? Ay, no, yo oro y leo la palabra. ¿Y ayuno? ¿Para cuándo? No, es que yo no puedo tantas horas. Ahí establece cuántas horas usted tiene que hacerlo. Es que por eso es que le digo, muchas excusas, hermano. Aquí la Biblia no me dice que tienen que ser 7 horas,
8 horas, 15 horas, de acuerdo a la disposición de su corazón. El Espíritu está presto para ayudarlo y caminar con usted las horas que usted quiera caminar. ¿Que existen condiciones físicas? Sí, yo lo entiendo, seguro que sí. Sería injusto si yo lo mando a usted a ayunar X horas y cuando usted tiene prediabetes o diabetes tiene que comerse algo. Pero cada cuánto tiempo usted se come las cosas. Empecemos por lo poco para poder alcanzar lo mucho. Pero si no empezamos, no nos van a transportar de aquí hasta allá. No, Dios siempre está dispuesto. A nosotros nos toca una parte muy esencial. Y para su información, que yo sé que lo saben, no solo hay un tipo de ayuno. Existen 4 tipos de ayuno. O sea, que por todos los lados, Aidita, nos cerraron las puertas de las excusas. Nos cerraron las puertas de las excusas porque hay un ayuno de Daniel que con fruta se hace y comes intermitente. Y entonces, ¿por qué no ayunamos? Falta de disciplina. Entonces queremos ver a Dios obrando grandemente en mi vida, en mi casa, en mi familia y donde quiera que yo pise. Pero mi hermano, usted, como le dije al principio, usted quiere ser un buen pelotero, usted se entrena para ser un buen pelotero. Usted quiere ser un buen baloncerista, pues usted practica. Y va y practica para ser un buen baloncerista. Para lo que usted quiera destacarse, usted necesita práctica y disciplina. Aunque tenga el talento. No es que nació para eso, sí, pero tú puedes haber nacido para eso y tener un talento nato. Y yo como dirigente de un equipo, tú eres parte y yo puedo reconocer tu talento y eres tremendo en eso. Y tú no me vienes a mí como parte del equipo a las prácticas. Tú puedes ser lo mejor que sea. Tú te me sientas en el banco y ves a los demás jugar. Hermano, que usted y Dios desea ponernos a todos en el juego. A todito, porque para todo tiene tarea. Para cada uno de nosotros tiene algo que podamos hacer. Pero el dirigente está deseoso, ¿se entiende lo que quiero decir? El dirigente está deseoso de ponerlo en cancha de juego. Pero si dice, pero si es que no practica, se me va a fatigar de aquí a allí. Entonces, en vez de hacerle un bien, le hago un mal. Y usted pregunta, pero ¿y qué pasa? ¿Qué esto? No haga pregunta a nadie. Pregúntese usted. ¿Qué está pasando conmigo? Dios siempre es el mismo. Su palabra dice que en Él no hay sombra de variación, que Él no se mueve, que Él permanece, que todo lo del mundo y sus deleites pasarán, los deseos y todo. Pero ¿qué no pasa, hermano? La palabra. Y su palabra es viva y su palabra es eficaz. Y su palabra es la que nos alumbra el camino. Entonces, ¿por qué caminar en tinieblas? ¿Por qué caminar no tan solo en tinieblas, sino tropezando en el camino con todo lo que se nos encuentra? Teniendo algo que nos alumbra y nos dirige. Estas disciplinas, hermano, nos van a llevar a usted y a mí a tener una llenura del Espíritu Santo como nunca antes, hermano. Hermano, pero ya yo fui lleno. Llénese más. Llénese más. Usted no sabía que cuando usted llena, usted da, se vacía. Si usted no permanece, porque esta es la rotación. Recibimos y damos. Recibimos y damos. Pero si damos y damos y damos, ¿de a dónde recibimos? ¿O de a dónde estamos recibiendo? ¿Sabe? En esta mañana es una mañana que yo los invito a reflexionar. El Padre, a través de este mensaje, lo que nos está invitando es a que reflexionemos dónde nos encontramos. Nos está dando las herramientas, o tal vez nos está sacando un poco la niebla.
¿verdad? Para que nosotros entendamos o volvamos a recordar que lo que nos hace poderosos en Él son las disciplinas, son sus enseñanzas. Entonces, que si tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer a través de su palabra, usted y yo vamos a ser libres, verdaderamente libres. Y entonces vamos a caminar sin problemas, no, con problemas, pero en victoria. Con problemas, pero en victoria. Derribado, pero no destruido. Y nos vamos a levantar. Y podemos que tropecemos en el camino, pero estamos fortalecidos, que tenemos la fuerza para levantarnos y seguir caminando.